Más tiempo tomaron los preparativos que la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa. No duró ni 15 minutos y su discurso menos de 3. Según el régimen, a la marcha acudieron 55.000 personas. Funcionarios de ministerios e instituciones públicas y autoridades seccionales coordinaron los grupos que llegaron en buses. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga y otras ciudades, sindicatos y grupos sociales protestaron contra el gobierno y su consulta popular. La Fiscalía pide al Consejo de la Judicatura sancionar a Daniela Ayala, la jueza del caso Fernando Villavicencio, que negó la prisión para José Serrano y Javier Jordán. Una empresa que, según la Fiscalía, pertenecía a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue proveedora de Selec y el servicio penitenciario. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal condenó a 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y otros 4 cargos por intentar impedir la posesión de Lula da Silva en enero de 2023. El FBI ofrece una recompensa de $100.000 por información que permita capturar al asesino del activista estadounidense Charlie Kirk, quien recibió un disparo mientras participaba en un encuentro con jóvenes en Utah. Los ecuatorianos William Pacho y Piero Hincapié están en el equipo ideal de las eliminatorias sudamericanas según la Conmebol. Jueves 11 de septiembre, bienvenidos amigos a Televistazo Estelar. Las marchas a favor y en contra del gobierno marcaron la jornada de hoy. En Guayaquil la lideró el presidente Noboa por la paz y la justicia. Andrea. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos, mientras en Quito y varias provincias en la tarde organizaciones sociales se convocaron con críticas al gobierno y a su consulta popular. Iniciamos. Termómetro de la calle. El presidente Daniel Noboa protagonizó una breve marcha por las calles del centro de Guayaquil. Su discurso fue corto. El primer mandatario enfiló nuevamente sus críticas en contra de la Corte Constitucional. María Cecilia Largacha cubrió la movilización oficialista. Fueron más largos los preparativos y la espera que la marcha en sí. La cita era a las 9 de la mañana y a esa hora las calles ya estaban llenas de gente vestida de blanco. Los locales de la bahía cerrados, la zona militarizada, los ministros y la vicepresidenta de la República en el sitio. Solo faltaba el presidente para comenzar. Ellos quieren que el Ecuador fracase. Mientras llegaba, el ministro del Interior explicó que sí, que esta era una marcha por la paz, aunque realmente parecía una protesta contra la Corte Constitucional. Una corte sorda, una corte que no quiere escuchar, una corte que tiene una agenda definitivamente propia, ¿no? También se pone eso. Entonces, estamos como país tratando... La marcha es por la paz. El presidente finalmente llegó y a las 10:02 de la mañana se inició el recorrido. Junto al presidente caminaban la asambleísta Anabela Asín y el secretario de Inteligencia Miquel Sensi Contugui. Daniel Noboa recorrió el camino a paso rápido y saludando al pasar. La marcha fue breve, más o menos unas 8 cuadras que se recorrieron en unos 10 o 12 minutos y que terminó aquí en plena avenida 9 de octubre, en donde se había instalado una tarima para que el presidente se dirigiera al público. Exigir que nosotros podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país. Nosotros, los ecuatorianos, pura democracia, dejar decidir a la gente. Existan preguntas importantes, cuestionamientos, en cual la ciudadanía puede pronunciarse. Eso de ahí va a ser la batalla final. No mencionó las palabras Corte Constitucional, pero quedó bastante claro. Seguiremos caminando por el cambio del Ecuador. ¡Y el Ecuador! Y que viva Guayaquil. Guayaquil siempre ha luchado, siempre ha sido rebelde y siempre ha sido victorioso ante las mafias y ante la opresión. Nosotros seguiremos luchando
y seguiremos cambiando este país. Muchas gracias a todos. En poco menos de 3 minutos el discurso había terminado y la marcha también. El presidente bajó de la tarima y la gente comenzó a dispersarse, hasta que el centro de Guayaquil volvió poco a poco a su ritmo habitual. Y según la ministra de Gobierno, en la marcha participaron 55.000 personas que para el gobierno fueron ciudadanos comunes que se manifestaron por la paz. Sin embargo, Televistazo registró que la gran mayoría de los simpatizantes estaban organizados por autoridades de instituciones del Estado, alcaldes, prefectos y otros. Diego Cuenca describe lo que ocurrió en la movilización. Desde la madrugada, cientos de personas arribaron hasta las calles Cuenca y Chile en el centro de Guayaquil. Llegaron en decenas de buses desde las provincias para participar en la marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Pero no todos tenían claro por qué estaban allí. Para apoyar a la violencia y la paz y todo eso. Y aunque algunos simpatizantes sostenían que llegaron por su voluntad, Televistazo constató que los grupos eran liderados por autoridades locales. Por ejemplo, el gobernador de Santo Domingo de los Áchilas. Desde nuestra provincia venimos más de unos 1.200 personas que estamos apoyando. Todas las personas vienen por su propia voluntad. Otro grupo de Azuay estaba organizado por el coordinador zonal del registro civil, quien evitó la cámara. Simpatizantes de Chimborazo estaban a cargo de la directora distrital de Educación, Cristina Falconi. Nos hemos transportado en buses, en vehículos propios, porque sabemos que tenemos que apoyar al gobierno. Una carpa de la Secretaría de Gestión de Riesgo repartía agua e incluso comida, aunque aseguraban que esto último era solo para los voluntarios. La marcha empezó pasada las 10 de la mañana, con la presencia de 55.000 personas, según la ministra de Gobierno, y en su recorrido estaban asambleístas del movimiento oficialista ADN, como Rosa Torres, acompañada de ciudadanos de la provincia de Los Ríos. Bueno, tenemos más de 3.000 personas que se han trasladado por interés personal. ¿Financiados con quién? No, tienen un financiamiento, han venido porque creen en el presidente. Las autoridades del gabinete ministerial, como Roberto Luque, del Ministerio de Transporte, la titular de Educación, Alegría Crespo, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, también encabezaban grupos provinciales. Aquí estamos con una delegación del Oro. Yo he venido acá como ciudadano. Además, estuvieron prefectos y alcaldes, acompañando delegaciones junto a líderes barriales y otros ciudadanos. Unos 11 buses nosotros vinimos. ¿Y qué les dieron? ¿Para los viáticos? Claro, nos están pagando todo. Nosotros venimos... ¿Cuánto les están pagando? No, nosotros no venimos pagados. A la marcha, que culminó en la avenida 9 de Octubre y Malecón, también acudieron organizaciones sindicales que llevaban letreros de la Central Unitaria de Trabajadores. En Quito, dirigentes sindicales, médicos, profesores y representantes de la CONAIE marcharon contra las leyes económicas urgentes del gobierno de Daniel Noboa. La policía cercó con vallas la Plaza de la Independencia para impedir el ingreso de los manifestantes. Paul Romero siguió la movilización. Dirigentes sindicales, trabajadores, estudiantes se movilizaron la tarde de este jueves en Quito con banderas, pancartas y gritando consignas en contra del gobierno. A la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores para protestar contra las leyes económicas urgentes, la separación de 5.000 servidores públicos, entre otras demandas sociales, asistieron cientos de personas. Se concentraron en la Caja del Seguro Social y caminaron por la avenida 10 de agosto hasta el centro histórico de Quito. Por la calle Chile pretendieron ingresar a la Plaza de la Independencia, que estuvo cercada con vallas metálicas, policías y militares. Los dirigentes sindicales pidieron rectificaciones al gobierno. Nosotros estamos en contra de un gobierno autoritario que ha lanzado leyes en forma de metralleta y que está agudizando la pobreza aquí en el país. Delegados de la CONAIE participaron en la marcha para protestar por la apertura del catastro minero. No es posible que hay consulta popular, que el pueblo ecuatoriano dijo no, pero sin embargo no se respeta, por ejemplo, el caso de Quimsacocha. Se dijo sí al Yasuní, pero tampoco ha habido cierre de pozos petroleros. Luis Vega, de 68 años, médico jubilado del Ministerio de Salud, se unió a la movilización y solicitó recursos para el Sistema Nacional de Salud. En el Ministerio de Salud Pública, un usuario, un paciente tiene que esperar meses para ser atendido. La marcha terminó en la Plaza de Santo Domingo. Fue pacífica y no hubo incidentes con la fuerza pública.
Y otras protestas contra las políticas del gobierno de Daniel Noboa se realizaron en provincias de la costa y sierra. Todas las manifestaciones eran de gremios de trabajadores que rechazan la consulta popular del régimen, los despidos de servidores públicos, entre otros temas. Diego Cuenca describe las manifestaciones. En Guayaquil, integrantes del Frente Unitario de Trabajadores FUT realizó un plantón y una marcha en el centro de Guayaquil. Llevaban banderas rojas y 2 monigotes que hacían referencia a las decisiones de los jueces que favorecen a los delincuentes y al presidente Noboa con sus políticas, que según los sindicalistas, afectan sus derechos laborales. En medio de esa protesta mostraron respaldo a la Corte Constitucional, que es criticada por Noboa. Nosotros respaldamos las medidas congruentes y coherentes de quienes conforman la Corte Constitucional. No olvidamos que la Corte también dio paso a que el presidente pueda participar en las pasadas elecciones cuando estaba impedido de hacerlo. En La Tacunga, unas 800 personas de 10 gremios de trabajadores de 4 cantones también salieron a protestar. Los manifestantes quemaron una imagen de cartón del presidente Noboa, rechazaron la consulta popular y pidieron seguridad en sus localidades. Mientras en Cuenca, al menos 500 personas recorrieron el centro histórico para rechazar los despidos de servidores públicos. Entre los manifestantes están los líderes de la Unión Nacional de Educadores de Azuay. En Zamora Chinchipe, los miembros de 12 organizaciones sociales marcharon hasta la gobernación. Llevaban un documento para presentar a la gobernadora, pero no los recibió. Eso provocó incidentes entre los manifestantes y la policía. La Fiscalía demandó a la jueza Daniela Ayala, encargada del caso Fernando Villavicencio, por falta de imparcialidad y pidió al Consejo de la Judicatura que la sancione. La acusa de emitir opiniones personales a favor de los procesados José Serrano y Javier Jordán y negar el pedido de prisión. La jueza respondió rechazando la apelación presentada para revisar la medida. Hernán Higuera con los detalles. La Fiscalía busca que la Judicatura separe del caso Fernando Villavicencio a la jueza María Daniela Ayala, quien el pasado 3 de septiembre negó la prisión preventiva para José Serrano y Javier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del crimen. La jueza dictó la presentación periódica. El fiscal general Wilson Toainga la denunció ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades que ha evidenciado por parte del órgano judicial jurisdiccional, falta de imparcialidad de la juzgadora que ha beneficiado o pretendido beneficiar de una u otra manera a los procesados, afirma el escrito. Se detalla también que durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza emitió opiniones y comentarios personales. Incluso dijo que la Fiscalía no debe ser el brazo ejecutor del gobierno de turno. Ese día la jueza Daniela Ayala cuestionó reiteradamente a la fiscal Ana Hidalgo. Llegó al punto de invitarla a abandonar la causa si no puede actuar con objetividad. Por estos hechos, Toainga pide, además, la suspensión de la jueza y que se le abra un sumario administrativo, pedido que ya conocen los vocales y que resolverán este viernes. Las diferencias entre la jueza y la fiscal se acentuaron la tarde de este jueves, cuando la jueza Ayala negó la apelación presentada por la fiscal Hidalgo, quien buscaba que un tribunal superior revea la decisión y dicte prisión preventiva para Serrano y Jordán. Con el rechazo de ese recurso, los dos procesados se quedan únicamente con la medida de presentación periódica. José Serrano seguirá preso en el centro de detención Crom en Estados Unidos, luego de que la jueza reprogramara las audiencias de asilo y fianza. La magistrada calificó el caso como complejo y señaló que prefiere revisarlo con calma para tomar una decisión adecuada. El reporte con Fabiola Santana. Las audiencias para definir la situación de José Serrano en Estados Unidos fueron reprogramadas nuevamente. Este jueves en la mañana estaba previsto que se desarrollen las diligencias sobre la fianza y el asilo solicitadas por el exministro del Correísmo. Pero la jueza del Tribunal de Inmigración de Miami Crom, Romy Lerner, resolvió posponerlas, la de asilo para el 30 de septiembre y la de fianza para el próximo martes 16. Sobre la solicitud de fianza, la jueza argumentó que es un caso complicado. La documentación fue ingresada por la defensa de Serrano hace 2 días y desea revisarla bien para ser justa con todas las partes. Serrano estuvo acompañado de su abogado Robert Sheldon y por el gobierno estadounidense asistió Jeffrey
Pierce, asesor del Departamento de Seguridad, quien al ser consultado informó a la jueza que todavía no se ha presentado una acusación formal penal en ese país. La magistrada pidió que se le informe si lo hace antes del martes. Hasta tanto, José Serrano seguirá preso en el centro de detención de Crom. Él fue detenido el 7 de agosto por el Servicio de Inmigración ICE por su permanencia ilegal con visa de turismo. 4 infantes de Marina en servicio activo fueron procesados por narcotráfico. Un juez acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para ellos junto a otros 3 implicados. Paul Romero sigue el caso. 4 infantes de Marina en servicio activo fueron a prisión por contaminar un contenedor de conservas de atún en la terminal portuaria Naportec en el sur de Guayaquil este 8 de septiembre. Un juez de garantías penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de los uniformados y 3 guardias de seguridad acusados de introducir los paquetes de droga tipo ladrillo con destino a Francia y Bélgica. La droga tenía 4 logos y pesaba 491 kilos. 3 marinos fueron detenidos en las instalaciones portuarias en un vehículo de la Armada y el otro mientras rendía versión ante la Fiscalía. Desde 2018, 146 militares han sido investigados y procesados por diferentes delitos como narcotráfico, filtración de información a bandas criminales, ingreso de armas y objetos prohibidos a los centros penitenciarios, violación, robo, minería ilegal, entre otros delitos, según información judicial. Este miércoles, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, anunció que la nueva estrategia militar para enfrentarse a las organizaciones criminales incluye un proceso riguroso de depuración institucional, con contrainteligencia, pruebas de confianza, toxicológicas, análisis socioeconómico y de patrimonios. Y 2 expertos internacionales analizan la situación de Ecuador en temas de violencia y crimen organizado. Se trata de Stephen Dudley, coordinador de Inside Crime, y de Andrés Guzmán, excomisionado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos mostraron su preocupación por el nivel de corrupción que hay en el país. Estefanía Arias conversó con ellos. Analizar la situación que enfrenta el Ecuador contra la violencia y el crimen organizado ha sido todo un desafío para 2 expertos internacionales en temas de seguridad que visitan el país por ser parte de las jornadas académicas de la Universidad del Pacífico en Guayaquil. Stephen Dudley, cofundador y codirector de Inside Crime, dijo en una entrevista con Televistazo que Ecuador vive una violencia sin precedentes. Porque el problema principal para mí es que no hay una estrategia clara. Es que lo que me parece a mí es que es más show que realidad frente a lo que es el programa del gobierno. Entonces me gustaría ver más cómo es exactamente la estrategia. En eso coincidió Andrés Guzmán, ex asesor del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo primero que llegó a ser el presidente Bukele en El Salvador, y la frase con la que ganó y se hizo presidente es: el dinero alcanza cuando nadie roba. Eso es vital. Y es convertir a los jueces en personas honestas, que los fiscales sean honestos, que la policía sea honesta y acabar de todas las formas de corrupción. Los expertos afirmaron que otra crisis es el sistema carcelario del país, que se ha convertido en el centro de operaciones de las bandas. Si se bloquea el arma más importante que tienen los delincuentes en la cárcel, que son las comunicaciones, se da un paso gigantesco en la lucha contra la criminalidad. Doro aseguró que los grupos criminales simplemente se están consolidando en Ecuador. Hay grupos que son cada vez más sofisticados. El grupo más que se ha desarrollado en esa manera son los lobos. Y entonces ellos se han entrado en otras economías criminales. Estoy hablando de la minería ilegal, por ejemplo. Nosotros hemos hecho estudios principalmente en Durán, aquí en este sector, donde hemos visto que grupos criminales se han metido y tienen su propia gente trabajando dentro de las municipalidades. Por lo que concuerdan en que se debe trabajar en el fortalecimiento institucional, porque es la base para que la sociedad vuelva a creer en el Estado. Este fin de semana se realizará el acuartelamiento militar a escala nacional, que dispone de 5.000 cupos para jóvenes de entre 18 y 21 años. Además, la CENESID y la Universidad de Milagro ofrecen 1.000 becas para maestrías virtuales. En la siguiente nota también les informamos que el aeropuerto de Guayaquil ha reprogramado 110 vuelos por el cierre temporal de su pista de aterrizaje.
La pista del aeropuerto de Guayaquil permanecerá cerrada 102 horas por trabajos de repavimentación en 2 fases. El primer cierre se realizará desde las 9 de la mañana de este martes 16 de septiembre hasta las 12 del día del jueves 18. El segundo se cumplirá el próximo martes 23 de septiembre a las 9 de la mañana hasta el mediodía del jueves 25. Durante esas fechas no figuran vuelos disponibles desde ni hacia Guayaquil en las plataformas de búsqueda. Según la concesionaria Taxa, 9 aerolíneas comerciales notificaron de los cierres temporales a los pasajeros y han reprogramado 110 vuelos en total. Hasta el 14 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el acuartelamiento militar a escala nacional. Hay 5.000 cupos disponibles, 4.800 para hombres y 200 para mujeres. Los jóvenes ecuatorianos entre 18 y 21 años pueden registrarse en línea en la página www.dirmov.mil.es y acudir este sábado y domingo al acuartelamiento en los centros de movilización del país a partir de las 7 de la mañana. Deberán llevar su cédula de identidad, la hoja impresa de inscripción, ficha médica y ropa deportiva. La CENESID abrió la convocatoria del programa Transformar desde el Conocimiento, que ofrece 1.000 becas para maestrías virtuales en la Universidad Estatal de Milagro. Los programas abarcan áreas como Derecho, Salud, Políticas Públicas, Agroindustria y Biotecnología. Los interesados no deben tener un título de maestría previo y pueden inscribirse en la página web de la CENESID. La cobertura de las becas va desde el 25% hasta el total del valor, con preferencia para estudiantes de escasos recursos. El IES habilitó 2 canales digitales para que los afiliados presenten quejas y denuncias por actos de corrupción, desabastecimiento de medicinas e insumos en hospitales y otros problemas. La institución aseguró que los reportes serán filtrados con inteligencia artificial y atendidos por un equipo que incluye abogados y médicos, aunque no han especificado el tiempo de respuesta, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El IES habilitó 2 canales para denuncias y quejas que tienen los afiliados. El primero es a través de la página web denuncias.ies.gov.es y el segundo es por medio del WhatsApp al número 096-253-2338. Las personas pueden presentar quejas sobre mal servicio o trato inadecuado del personal, instalaciones en mal estado, tiempos de espera prolongados para atención o agendamiento de citas y dificultades en entrega de turnos para consultas o procedimientos. En cuanto a las denuncias, pueden ser sobre robo de medicamentos o insumos, coimas, venta de puestos en cargos públicos, venta de medicinas que deben ser gratuitas y facturación fraudulenta. Pero el IES ya tenía al menos 2 canales digitales con un objetivo similar. En la página web de la institución hay uno para denuncias de corrupción, falta de medicamentos y accidentes de trabajo, y otro llamando a un número convencional. En el primero aún se pueden receptar quejas, ingresando datos personales, y al número telefónico intentamos comunicarnos varias veces y no atendió nadie. Televistazo consultó al IES sobre qué pasará con esos canales que ya existen y en qué se diferencian con el nuevo anuncio. Estas denuncias serán filtradas por inteligencia artificial en un inicio y luego recibidas por un equipo que incluye abogados, médicos, especialistas en atención al usuario y más. Tampoco se especificó el tiempo que tardará el IES para concretar una solución a las denuncias. El comercio ilícito o contrabando es una actividad que pone en riesgo los negocios formales, la salud de los habitantes y afecta a los ingresos fiscales. Ecuador es un país de alta vulnerabilidad a esa actividad que en 2023 generó pérdidas que ascendieron a $2.600 millones por tributos que no se pagaron. Ecuador se encuentra entre los países más vulnerables al comercio ilícito, según el índice 2025 que publicó la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilegal. El país ocupa el puesto 113 entre 158 países, reflejando debilidades estructurales. Aunque existen leyes, su aplicación es limitada. Las autoridades enfrentan dificultades para efectuar controles y productos como cigarrillos, alcohol, textiles y medicamentos están expuestos a las redes criminales. El 84% de los cigarrillos consumidos en Ecuador ingresan de contrabando. En el caso del alcohol, los impuestos altos alimentan un mercado ilegal que genera pérdidas por más de $100 millones.
El comercio ilícito pone en riesgo a los consumidores, quienes acceden a productos inseguros, mientras las empresas formales pierden competitividad. Pero hay otras consecuencias, como la pérdida de recursos. En 2023 el Estado dejó de recaudar 2.600 millones de dólares por contrabando y piratería. 7 de cada 10 empresarios se sienten afectados por la presencia de productos ilegales. 4 de cada 10 artículos en el mercado son informales. El informe destaca la limitada capacidad del país para combatir este delito e invoca el fortalecimiento de la cooperación público-privada a mejorar la aplicación de la ley y elevar la conciencia ciudadana. Mundo. Ofrece una recompensa de $100.000 por información que conduzca a la captura del asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, atacado ayer en un evento en el estado de Utah. Investigadores analizan videos y un arma encontrada en las cercanías del sitio. Además, han difundido la fotografía de un sospechoso, como lo informa Pedro Jiménez. El atentado contra Charlie Kirk, de 31 años, durante un evento en la Universidad del Valle, en el estado de Utah, está en plena investigación. Y tanto la policía como el FBI siguen una serie de pistas y analizan videos como este, que muestra a una persona en el techo de uno de los edificios del campus, a unos 150 metros de donde estaba Kirk. Han dicho que luego huyó a un vecindario cercano, de ahí a una zona boscosa, donde hallaron algunos elementos que ahora están bajo análisis. Robert Bolts, agente del FBI, dice: hemos recuperado la que creemos es el arma utilizada en el atentado. Se trata de un rifle de cerrojo de alta potencia. El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Bob Mason, añadió que al parecer el atacante es un individuo en edad universitaria y publicaron esta imagen de un sospechoso, un joven vestido de negro con gorra y gafas, y han pedido a la comunidad que ayude a identificarlo. El FBI ofrece una recompensa de $100.000. Añaden que el atacante hizo un solo disparo. Diarios estadounidenses, citando otras fuentes, publicaron que los investigadores hallaron en el rifle munición con inscripciones de ideología transgénero y antifascista. El presidente Donald Trump ha declarado a Charlie Kirk como mártir, le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad y ha acusado de terrorismo por este crimen a la izquierda radical en Estados Unidos. El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. La decisión se adoptó por mayoría de 4-1 entre los magistrados de la sala. Para 4 de los 5 magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, las pruebas de que el expresidente Jair Bolsonaro lideró una trama golpista en 2022 contra Luis Ignacio Lula da Silva son concluyentes y hoy lo condenaron a 27 años y 3 meses de prisión. Desde el martes los jueces comenzaron a dar sus alegatos tras evaluar el caso y se necesitaba una mayoría simple, es decir, 3 votos para condenar al exmandatario. El primero en hablar fue Alexandre de Moraes y pidió una condena. Lo secundaron los jueces Flavio Dino, Carmen Lucia y Cristiano Sani. Solo uno, Luis Fux, estuvo en contra. El tribunal responsabilizó así al exmandatario de golpismo, organización criminal y otros delitos vinculados a la trama que buscaba desconocer los resultados de las elecciones de 2022. También condenaron a otros 7 involucrados, miembros de su antiguo gabinete y militares. La defensa de Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario, dijo que no aceptará la condena y que presentará apelaciones. Israel ejecuta nuevos bombardeos en la Franja de Gaza contra una zona residencial en el norte. La operación de este jueves incluyó un ataque aéreo y las viviendas de varias familias fueron destruidas. Ocurre en medio de una arremetida de las fuerzas de defensa contra edificios altos que, según Israel, eran usados por milicianos del grupo Hamas. No hay señales de alcanzar un alto al fuego y esta tarde el primer ministro Benjamín Netanyahu ha declarado que nunca habrá un Estado palestino.
En Venezuela, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó más de 20 heridos y decenas de viviendas rurales destruidas en el estado Zulia. El potente estallido provocó una serie de explosiones más pequeñas y un incendio que alcanzó casas y comercios de los alrededores. Según las autoridades, 22 personas fueron enviadas a hospitales. Sin embargo, la búsqueda de posibles víctimas continúa. La policía anunció una investigación para dar con las causas del incidente. Y el mundo recuerda 24 años de los ataques terroristas en Estados Unidos. Tanto en Nueva York como en Washington hubo sobrias ceremonias en homenaje a las 2.977 víctimas mortales. En Nueva York sonaron campanas a la hora en las que los aviones piloteados por miembros de Al-Qaeda chocaron contra las torres del Centro Mundial de Comercio. El presidente Donald Trump acudió a otro evento realizado en el condado de Arlington, en Virginia, cerca de Washington, donde otra nave de pasajeros fue estrellada contra el edificio del Pentágono. Las gafas Rokit permiten realizar consultas a la inteligencia artificial, traducciones instantáneas y grabar audio. Por su parte, Master X es un robot jardinero capaz de regar plantas y asistir en tareas precisas para el cuidado del césped. Sofía Molina con las novedades tecnológicas. Con base en realidad aumentada e inteligencia artificial, las gafas Rokit ofrecen resolver tareas cotidianas de entretenimiento y trabajo. Este dispositivo facilita las conversaciones en otro idioma, con subtítulos que aparecen en los lentes de manera instantánea. Con su herramienta de asistente de IA, las gafas responden cualquier pregunta. Además, permiten grabar conversaciones y enviarlas a la app del celular. Con su función de teleprompter, facilitan la exposición de temas, proyectando el texto que se deba decir en los lentes. Estas gafas estuvieron entre las novedades presentadas en la feria IFA 2025 en Berlín. La empresa Nextlawn presenta un robot asistente de jardinería que busca facilitar las tareas en patios. Master X tiene un brazo mecánico con pinza que permite regar las plantas con una manguera, recoger frutas, reconocer obstáculos y objetos a su paso. Este prototipo puede llegar a zonas de difícil acceso y cortar la hierba con precisión. Con este lanzamiento, la empresa da un paso en el camino a la automatización en el cuidado de espacios verdes. Con un fármaco experimental, investigadores de la Universidad de Carolina del Sur registran resultados alentadores en el tratamiento contra el cáncer de cabeza y cuello. Las pruebas realizadas por los científicos determinaron que el fármaco detiene el desarrollo de tumores y mantiene intactas a las células sanas, por lo que podría convertirse en una alternativa al uso de radiación y quimioterapia en un futuro. El siguiente paso será el estudio en humanos, que puede iniciar entre 1 y 6 años. Estamos de regreso con más información. La atención alrededor del proyecto minero Loma Larga, ubicado en Azuay, se trasladó a la Asamblea Nacional. En la Comisión de Biodiversidad se denunciaron supuestas irregularidades en la inscripción del terreno para obtener la licencia de manera fraudulenta. Hernán Higuera con un resumen de lo que se dijo en la sesión. Una nueva polémica que podría suspender la licencia del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha se reveló ayer en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. El legislador azuayo Adrián Castro denunció una irregularidad en la inscripción de las escrituras del terreno donde está la bocamina del proyecto minero de la empresa Dundee Precious Metals. Castro explicó el problema. Pero nos tendrán que indicar cómo es que los funcionarios del municipio hacen por arte de magia que se dupliquen las hectáreas, por un lado, y que se traslade de un lado al otro, por arte de magia, insisto nuevamente, un terreno. Según el asambleísta, el terreno inscrito pasó sin explicación de 120 a 260 hectáreas. Él dice que el municipio de Cuenca ocultó información y con documentación adulterada indujo al Ministerio de Ambiente a otorgar la licencia ambiental para el proyecto. Si es que eso se indujo al error al ministerio y le llevaron documentos que están alterados por parte del municipio de Cuenca, esa licencia es nula. Esa licencia se tiene que revertir. Mientras esto se denunciaba en la Comisión de Biodiversidad, en Cuenca el alcalde Cristian Zamora revirtió y anuló el catastro a la empresa minera. El viceministro de Energía, Javier Tomás Ubía, asistió a la sesión de la comisión en lugar de la ministra Inés Manzano. Se sorprendió de lo dicho por el asambleísta Castro. Primero tendría que comprobarse, pero como le digo, no es un tema de competencia nuestra. En el tema minero, conmigo, no podría pronunciarme en ese caso.
Antes, en la comisión los representantes del gobierno tuvieron que enfrentar cerca de 40 preguntas sobre la concesión minera. Esbozaron algunas respuestas para tranquilizar a los azuayos. Aceptaron que habrá impactos, pero ofrecieron minimizarlos. Sí se podría suspender la licencia ambiental porque la empresa es quien tiene que garantizar que exista un correcto manejo ambiental de sus actividades para causar la menor cantidad de impactos ambientales posible. En Cuenca se enfrentan los defensores del agua versus los que defienden el ingreso económico que dejaría el proyecto Loma Larga. Los representantes de la empresa piden confianza. El gobierno requiere 671 millones de dólares para enfrentar la temporada seca de este año. Estos fondos se destinarán a la importación de energía desde Colombia, así como al alquiler de barcazas y plantas termoeléctricas. Diego Puente explica la situación. El gobierno necesita más dinero para enfrentar condiciones climáticas más secas de las que tenía previstas para este año y que impactan en la generación de energía. En diciembre del 2024, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, aprobó una estimación del costo de generación eléctrica en condiciones semisecas para el periodo de estiaje de 2025. Planificó invertir 1.435 millones de dólares. Entre los principales costos está la generación hidroeléctrica con 54 millones de dólares, termoeléctrica 370 millones de dólares, no convencional 105 millones de dólares y por generación privada 19 millones de dólares. Hay otros costos fijos, variables y de operación que suman cerca de 880 millones de dólares. En mayo de este año, la misma agencia aprobó modificaciones a ese presupuesto. Ahí reconoce que se necesitan al menos 670 millones de dólares más. Así busca compensar la falta de generación hidroeléctrica en época de estiaje y el aumento de consumo de los ciudadanos que crece cerca del 5% cada año. Con la nueva resolución, el Estado gastará hasta finales de año por importación de energía de Colombia 183 millones de dólares, por el arrendamiento de energía flotante y terrestre cerca de 340 millones de dólares y por el aumento de la generación privada 147 millones de dólares. Parte de este ajuste es un nuevo contrato del 25 de agosto entre el Egaustro y la empresa turca Car Powership para que la barcaza Murad Bey se quede 4 meses adicionales con una capacidad de generación de 99 megavatios. La importación de energía y el alquiler de barcazas, al ser más cara que la generación hidroeléctrica, impactan en el costo total de generación. A inicios de este año, producir 1 kilovatio hora representaba un costo de 4,42 centavos. Ahora está en 6,46 centavos. Y cerca de un centenar de ovejas y terneros han muerto por ataques de perros ferales en comunidades rurales de La Tacunga. Los ganaderos enfrentan pérdidas económicas por $25,000 y refuerzan el cuidado de sus animales, mientras el municipio dice que más de 100 canes fueron esterilizados como parte de la estrategia para controlar esta población. En los páramos de Poaló y 11 de noviembre en La Tacunga, Cotopaxi, ganaderos enfrentan la preocupación de ver a sus animales atacados por perros ferales durante las noches. Cerca de un centenar de ovejas y terneros han muerto, con pérdidas que superan los $25,000. Los ataques provienen de canes que, tras el abandono, se han adaptado al entorno y actúan como animales salvajes, poniendo en riesgo el sustento de varias familias. En Macagrande, 4 familias comenzaron la jornada con la sorpresa de hallar a sus animales degollados. Situaciones similares viven en Uxaloma y Milimpungo. Teníamos borregos, 25 borregos y pues la pérdida ha sido 7 borregos. Huesito nomás quedó así, ñotito, todito, pierna, brazo no comido, pues. Cuello también hace todito comido. A 10 kilómetros, en el barrio Cristo Rey de la parroquia 11 de noviembre, Carmen Cocha perdió 5 borregos. Ahora refuerza el corral para proteger lo que queda, mientras otros ganaderos intentan salvar a los animales heridos. Al momento, el municipio de La Tacunga impulsa campañas de esterilización para contener esta población canina. Pero lógicamente no podemos eliminarles a estos animalitos, estaríamos yéndonos contra muchas normativas vigentes en el país y lo que hacemos es regresarles al sitio, pero ya esterilizados. El municipio reporta 160 canes esterilizados dentro de esta campaña. Sobre la posibilidad de frenar los ataques, la entidad señaló que también dependerá de que los ganaderos refuercen el cercado de sus animales. Familiares
Familiares y personas con discapacidad denuncian retrasos en los trámites para obtener el certificado de discapacidad. En Ecuador, más de 1 millón de personas tienen discapacidad. Carla Delgado, con más detalles. Al hijo de Eduardo le diagnosticaron autismo hace más de 1 año. Desde entonces ha intentado obtener el certificado de discapacidad en el Ministerio de Salud, pero asegura que no lo ha conseguido. De San Bartolo me enviaron al Valle de los Chillos, del Valle de los Chillos al Comité del Pueblo, del Comité del Pueblo que ahí no es, que otra vez a San Bartolo. Hasta terminé en el Ministerio de Salud, pero nunca tuve una agilidad del caso. Estas dificultades y la demora le hicieron desistir del trámite. Sin embargo, sabe que el documento es clave para mejorar la calidad de vida de su hijo. En mi trabajo necesito para ser el padre sustituto que la ley me permite. Michelle tiene una situación similar. También abandonó el trámite por los tiempos de espera y la falta de claridad en la información que recibe del ministerio. Nosotros no queremos, como algún rato supimos, que se dio estos tipos de certificados. La gente, ¿qué hizo? Sacó carros de alta gama. Nosotros queríamos salud, medicamentos. Desde 2025 el Ministerio de Salud es la entidad encargada de calificar las discapacidades que luego se registran en la cédula de ciudadanía. Para ello se debe agendar una cita mediante el 171 y acudir a una evaluación médica en un centro autorizado. No obstante, conseguir una cita se ha convertido en un verdadero peregrinaje. Dependemos de la persona que conteste en el 171 y que pueda agendar y derivar al lugar más cercano a donde viva la persona. En su portal oficial, el ministerio sostiene que antes el trámite podía demorar hasta 2 meses y que ahora se ejecutan en un promedio de 6 días laborables. Pero según las denuncias, esto no se cumple. Hasta 2024, que es el último dato ofrecido por el Registro Civil, más de 325,000 personas con discapacidad lograron obtener su cédula con la certificación y su respectivo porcentaje. Sin embargo, en el país existen más de 1 millón de ciudadanos con discapacidad. Televistazo solicitó una respuesta al Ministerio de Salud sobre las quejas ciudadanas, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo contestación. Después de 3 días de intermitencias, el Registro Civil superó los problemas en su sistema y retomó la atención a escala nacional. El director de la entidad aseguró que las mejoras en la plataforma buscan resolver las dificultades con el agendamiento de turnos. Además, anunció que este fin de semana habrá 2 jornadas extraordinarias de atención. Después de 3 días en los que el Registro Civil no pudo emitir cédulas, pasaportes ni partidas de nacimiento por intermitencias en su sistema, este jueves retomó el servicio. En la agencia matriz en Quito no hubo filas y se atendieron usuarios con turnos para hoy y de días anteriores. Apenas llegué, me dieron el otro turno y me atendieron, no sé, creo que en unos 15 minutos. Sí, no tuve ningún problema. No se demoraron mucho. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos 30 minutos. Campos, Francisco, Antonio. En Guayaquil el escenario fue similar. Mientras que en La Tacunga hubo mayor demanda porque llegaron usuarios de Machache y Pujilí. Y el tiempo de espera para terminar el trámite fue de hasta 3 horas. En Machache estaba un poquito difícil, sí se demoraban para 3 a 4 meses. ¿Ya? Y yo necesitaba de urgencia para mi hija a la universidad. El Registro Civil dijo que superaron las intermitencias en su sistema luego de haber finalizado un proceso de mejora en su infraestructura tecnológica. Esta es la primera fase de un proyecto que busca resolver el problema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes que se mantiene. Pero vamos a sacar un piloto, posiblemente en 1 o 2 semanas, donde vamos a ir midiendo estos cambios tecnológicos que hemos hecho de infraestructura, casualmente focalizados al tema de agendamiento de turnos y pasaportes. El Registro Civil atenderá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas en sus 224 agencias en escala nacional en todos sus servicios. En el caso de cédulas y pasaportes podrán acudir las personas con o sin turno siempre y cuando hayan realizado el pago hasta este viernes. Y nuevos detalles revelan cómo se ejecutó el ataque armado en un hostal de Manta, donde murieron 4 hombres, entre ellos el futbolista Michael Valencia Bernaza, de 23 años, quien había sido presentado apenas horas antes como refuerzo del club manabita Exapromo Costa. A las 9 de la noche, un hostal del sector Costa Azul en Manta se convirtió en escenario de una nueva masacre. Según el parte policial, un grupo de sicarios vestidos como policías ingresó a la fuerza, recorrió las habitaciones y abrió fuego contra sus víctimas.
4 hombres fueron asesinados y otros 2 quedaron heridos. Tras el ataque, los criminales huyeron y a pocas cuadras incendiaron el vehículo en el que se movilizaban, una camioneta robada en Bahía de Caracas una semana antes. Entre los fallecidos está Michael Valencia, de 23 años, un joven futbolista oriundo de Esmeraldas, que este mismo miércoles había sido presentado como nuevo refuerzo del Exapromo Costa, equipo manabita que busca el ascenso en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. El club lamentó el hecho en un comunicado y aseguró que Valencia fue víctima colateral de un ataque dirigido contra personas ajenas al equipo. También confirmó que otro de sus jugadores resultó herido. Recibió disparos en el tórax, brazo y la espalda baja. Por ahora permanece estable. Este sábado, Exapromo Costa debía enfrentar al Deportivo Quito en el Estadio Jocay de Manta. La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó condolencias por la muerte del jugador, pero aún no ha informado sobre las medidas respecto a este partido. La Fiscalía reveló que una de las empresas vinculadas a alias Fito mantuvo contratos con Selec y el SNAI. Además, el lote de joyas incautado en su búnker está valorado en $2 millones. Estas revelaciones se dieron en la audiencia de vinculación del líder de los choneros, su esposa, hijos, padres y empresas. Más información con Fabiola Santana. Desde el 8 de septiembre, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sus padres, su esposa e hijos son procesados penalmente por lavado de activos. En total son 10 personas y 4 empresas. Durante la audiencia de vinculación, la fiscal Belén Luna hizo puntuales revelaciones. Por ejemplo, que una de las empresas de Fito, constituidas por su esposa Inda Mariela Peñarrieta, Queen Water S.A., dedicada supuestamente al embotellamiento de agua, suscribió 14 contratos con Selec entre 2020 y 2024 y previamente mantenía contratos con Concarpexa, proveedora de servicios de alimentación para el SNAI. Lo último, según Fiscalía, en centros penitenciarios controlados por Fito como Bahía de Caracas, Puerto Viejo y Guayaquil. La fiscal Luna también reveló que en este proceso penal iniciado el 3 de junio pasado se incluyeron evidencias incautadas días después de la recaptura de alias Fito, como un lote de joyas con inscripciones como Adolfo y símbolos característicos de la organización criminal Los Choneros, como el león y la corona. Un perito las valoró en $2.096.000. De acuerdo a la investigación, Fito y sus 3 clanes familiares ejecutaron operaciones para beneficiarse de activos de origen ilícito, provenientes de diversos delitos cometidos no solo en Ecuador, sino también en Estados Unidos y Argentina. Este último país notificó a través de Asistencia Penal Internacional que en su territorio existe un proceso por lavado de activos denominado Caso Orión, en el que se señala expresamente que Fito representa un peligro para la seguridad nacional al estar vinculado con el cartel de Sinaloa y a las FARC de Colombia. Los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, fueron llamados a juicio por peculado. Así lo informó la Fiscalía, que señala que en este caso hay un perjuicio al Estado que bordea los $40 millones. Los exalcaldes de Durán, Alexandra Arce y Dalton Narváez, fueron llamados a juicio este jueves por el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Francisco Morales. En su cuenta de la red social X, la Fiscalía indicó que Arce, Narváez y 9 procesados más son acusados del delito de peculado en la contratación del sistema de conducción de agua potable El Chobo para los habitantes de ese cantón del Guayas. Esta investigación se inició en 2019 tras una auditoría de la Contraloría General del Estado. De acuerdo a las investigaciones, el caso ocasionó un perjuicio de $40 millones al municipio de Durán en las administraciones de Arce y Narváez entre 2013 y 2019. Según la Fiscalía, uno de los contratos fue firmado el 30 de diciembre de 2014 y adjudicado a la empresa Eseico S.A. por más de $23 millones. La Fiscalía indica que los fondos del proyecto fueron financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. Narváez está preso en la cárcel regional de Guayaquil desde que fue deportado de Colombia en enero pasado, mientras que Arce está libre. Ella fue vinculada al proceso cuando era asambleísta y tenía fuero de corte. El delito de peculado consiste en la malversación de fondos públicos y se sanciona con prisión de 10 a 13 años. Consulta, otra apuesta de Noboa. Una
de las preguntas que el presidente Noboa ha enviado a la Corte Nacional como parte de una consulta próxima propone la creación de un registro confidencial de violadores sentenciados. Sin embargo, en 2 ocasiones anteriores, la Corte ha rechazado este tema porque lo considera inconstitucional. Los listados o registros de delincuentes sexuales no son una novedad. En el mundo hay decenas de países que los tienen. Canadá, Estados Unidos, Australia, India, Irlanda, solo por mencionar algunos. Y no, el tema tampoco es nuevo para Ecuador. Este registro... En el 2019 hubo ya una propuesta formal en la Asamblea para crear un registro de violadores. El proyecto de ley pasó el primer debate. De abuso sexual. Pasó el segundo. Escrita en este registro que estamos debatiendo el día de hoy. Y arrasó en la votación. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Pero la ley nunca entró en vigencia. Fue un veto del presidente Lenín Moreno por inconstitucional, que fue aceptado por la Corte Constitucional, en donde decía que se está discriminando. Lourdes Cuesta fue la asambleísta que en ese entonces propuso e impulsó la ley. En su propuesta, todos quienes hubieran sido condenados y sentenciados por violación debían constar en un listado manejado por el Ministerio del Interior. Así que cuando alguien quisiera trabajar con niños, necesitaría presentar un certificado de no estar en esa lista. Podían trabajar de lo que sea, donde quieran. Con niños, no. Los colectivos de derechos humanos son cuidadosos con este tema, no se oponen radicalmente. Ninguna organización de derechos humanos, ningún defensor o defensora de derechos humanos se va a negar a proteger a niños y adolescentes. Pero sienten que al tema le falta debate, que se podría hablar de otras opciones, como mejorar el sistema de denuncias, por ejemplo, que lo del registro ya ha pasado por la Corte, ya se ha negado, y que insistir podría tener otro tipo de finalidad. Finalidad política o seguir promoviendo esta campaña de estigmatización y persecución a la Corte Constitucional. El registro que se propuso antes y el que se propone ahora sería confidencial. Solo tendrían acceso a él las autoridades y la persona registrada. En otros países como Estados Unidos, el registro es público y cualquiera puede acceder a él. El tema ahora se encuentra nuevamente en manos de la Corte Constitucional. Y Guayaquil es escenario de las Jornadas Internacionales de Seguridad, un encuentro que reúne a 24 expertos locales e internacionales en temas de violencia y crimen organizado. El evento se desarrolla en la Universidad del Pacífico. Estefanía Arias habló con algunos de los panelistas invitados. Es un encuentro para conversar, debatir y exponer la situación que vive el país. Jornadas Internacionales de Seguridad en Ecuador, retos y soluciones. Así se denomina este evento que se desarrolla en la Universidad del Pacífico, en Guayaquil. Unas 300 personas entre académicos, autoridades y representantes de distintos organismos asisten a esta cita, que trata temas sobre narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Creo que las universidades tenemos que jugar un rol más activo dentro de la seguridad, y no solamente con transmitir conocimiento, sino también podemos, como tú mencionabas, generar cifras, hacer investigación, podemos generar proyectos de vinculación. Entre los 24 panelistas locales y extranjeros está el ecuatoriano Fernando Carrión, investigador principal del Observatorio de la Violencia. En su intervención habló sobre la crisis carcelaria del país y cómo la violencia se ha convertido en un problema estructural. Es una economía criminal que se autonomiza frente al resto de las economías y genera, según los cálculos que he hecho, cerca de 6.000 millones de dólares. Como invitados internacionales están Andrés Guzmán, excomisionado presidencial para los derechos humanos de El Salvador en el gobierno de Nayib Bukele, y Steven Dodell, de la organización Inside Crime. Mire que es más peligroso tener un policía, un juez o un fiscal corrupto que tener un delincuente, porque ellos crean impunidad, crean inseguridad en la gente. Entonces yo creo que el tema de la corrupción es un problema gigantesco y es diametral. En eso coincide Doro, que aborda también sobre el tema de las bandas criminales en el país. Pero los que están operando aquí son cada vez más maduros, más sofisticados y metidos cada vez más en esas cuestiones internacionales. Eso genera también unas actividades criminales a nivel local, y eso es lo que está pasando ahorita y por eso se ve tanta violencia.
El foro se desarrollará también este viernes 12 en el auditorio de esta entidad educativa, porque el fin es intercambiar información e ideas que ayuden a los organismos e instituciones en la lucha contra la violencia e inseguridad. Las conductas y los pensamientos que atentan contra la vida pueden afectar a hombres y mujeres de cualquier edad. En lo que va del 2025 se reportan 245 casos de suicidio en el país. En la Semana Mundial para la Prevención del Suicidio, Hernán Higuera cuenta las causas que lo originan y las señales de alerta para identificar este problema. Es el Día de la Prevención contra el Suicidio. El día en que todos son llamados a la reflexión porque penosamente un caso puede estar muy cerca. Sin distinción de edad ni condición social, ahora mismo hay niños y adolescentes, hombres y mujeres, adultos mayores que están generando alertas, que en realidad son pedidos de ayuda de los que muy pocos se dan cuenta. Los psicólogos y psiquiatras dicen que para que la prevención sea efectiva, es necesario desmitificar el tema de la salud mental, por una razón. Cualquier persona es susceptible a tener cambios emocionales y estos cambios emocionales generan la conducta, el pensamiento que luego nos lleva al suicidio consumado. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud apuntan a reducir el estigma a personas y familias que pasan por el tema del suicidio. El mensaje es claro, se puede prevenir. Aunemos esfuerzos para que juntos cambiemos la narrativa sobre el suicidio, promovamos la concientización y la colaboración y salvemos vidas. Cuenta que el mensaje llegue a la familia, los amigos de la escuela o el colegio, los compañeros del trabajo. El objetivo se logra si el entorno aprende a identificar señales y se abre el diálogo con las personas que están pasando por momentos difíciles. Se desarrolla la capacidad de escuchar, hablar y buscar ayuda. El primer identificador es la familia. Lo que primero se ve son situaciones de autolesiones, situaciones de cutting, situaciones de verbalización, de quiero atentar contra mi vida, no estoy satisfecho con esto, todo me sale mal. El bullying es una de las principales causas por las que sucede este tipo de situaciones. La experiencia diaria en clínicas y hospitales que atienden la salud mental dice que es necesario hablar del tema y desmitificar conceptos erróneos como este. Es que una persona que está pensando en esto no es ni valiente ni cobarde, es una persona que requiere ayuda y esa ayuda puede ser brindada, pero requiere justamente saber de dónde. Muchas veces por temor dejamos que estos sentimientos sean mucho más grandes, pero el buscar ayuda a tiempo, el escuchar, el hablar, el mostrar el apoyo muchas veces puede salvar una vida. El Ministerio de Salud Pública tiene habilitada la línea de asistencia en salud mental. Se marca el 171 opción 6. Y existen más de 400 plataformas de inteligencia artificial que supuestamente ofrecen apoyo en temas de salud mental. Algunas han recibido al menos 200 millones de mensajes de usuarios solicitando consejos. Estas cifras generan un debate sobre cómo el mal uso de esta tecnología puede perjudicar la salud emocional. ¿De qué riesgos hablamos? Joel Vanegas lo explica a continuación. El caso de un joven de 16 años que en Estados Unidos se quitó la vida tras interactuar durante meses con ChatGPT ha generado conmoción mundial. Sus padres denunciaron que el chatbot lo alentó a explorar métodos de suicidio. No está claro aún si la familia del menor era consciente de sus problemas emocionales y si él recurría a la IA para buscar atención. No obstante, informes globales concluyen que los jóvenes de entre 18 y 34 años son quienes más buscan orientación en estas plataformas, un fenómeno que está en aumento y tiene riesgos. En el mundo existen al menos 400 plataformas de inteligencia artificial que supuestamente dan terapia psicológica. Algunas han recibido más de 200 millones de mensajes. Tú preguntas y él va a tomar tus mismas palabras para poder darte una respuesta. Entonces se vuelve como emocionalmente un campo en el que sientes que sí te está entendiendo. Aunque ofrece inmediatez, anonimato y disponibilidad permanente, especialistas explican que la inteligencia artificial no es terapeuta, ya que puede entregar respuestas superficiales, dañinas y desinformación médica y psicológica. La inteligencia artificial puede generar una falsa sensación de acompañamiento y, en casos de crisis, reforzar pensamientos negativos. Cuando un adolescente expresa ansiedad, depresión o soledad, el modelo puede responder de manera fría.
porque la capacidad humana nos da la posibilidad de ser empáticos, cercanos. Cada vez más personas recurren a ChatGPT para hablar de salud mental, en un contexto donde los trastornos aumentan a escala global. Según la OMS, 1.095 millones de personas, es decir, el 13% de la población mundial, padecen algún trastorno. Ansiedad y depresión son los... Ecoestudios y Guayafest lanzan Guaya Series, una iniciativa que busca impulsar la producción nacional mediante paneles y espacios dedicados. Todo esto de la mano de expertos internacionales como Fabricio Ferrara y Leonardo Cimbrón, quienes compartirán su experiencia y conocimientos. Ecoestudios se unirá a Guayafest, uno de los encuentros de cine más importantes de la región, que se desarrollará a finales de noviembre para impulsar una nueva propuesta, Guaya Series. Ahí habrá 2 paneles enfocados en cómo vender y cómo financiar proyectos audiovisuales para plataformas en streaming. En esta iniciativa participarán Fabricio Ferrara, de C21 Media, y Leonardo Cimbrón, reconocido productor de series para Amazon. El objetivo de Guaya Series es darle herramientas a los productores y creativos ecuatorianos de cómo crear series, cómo pitchar series a los compradores internacionales. Además, se conocerán opciones sobre financiamiento para proyectos audiovisuales. Decimos, hay la ley del cine, hay tantas cosas, pero ¿cómo llegamos realmente a esa gente? ¿Cómo llegamos a ser competitivos y calificar para poder obtener su ayuda? La trayectoria de Ecoestudios como pionera en obtener la certificación de inversión audiovisual, que es parte de la Ley de Transformación Digital, la posiciona como un referente en la industria del país. Pero lo que queremos es atraer muchas producciones al Ecuador y poder capacitar al talento, porque no hay mejor forma de capacitar al talento que es teniendo trabajo y dando trabajo a los creativos y productores ecuatorianos. La tercera edición de Guayafest se realizará en Guayaquil del 26 al 30 de noviembre, con México como país invitado. Sebastián Jacome, cineasta ecuatoriano, presenta su película Los Ahogados, un thriller psicológico que narra el misterio de un crimen. Y la cinta, protagonizada por reconocidos actores, explora tensiones emocionales profundas. Sofía Molina tiene los detalles del estreno. Se trata de la historia llena de incógnitas, en la que una familia llega a su hogar y descubre el cuerpo sin vida de su trabajadora doméstica. Esta es la trama de la película de suspenso psicológico del cineasta ecuatoriano Sebastián Jacome, Los Ahogados. La película habla mucho sobre la impunidad, y dentro de ese tema está también el tema de silencios, de lo que guardan los personajes, de lo que saben o no saben los personajes. Es mucho un misterio. El filme fue inspirado en un hecho ocurrido en un país del extranjero. Intentamos buscar qué es lo que sucedió, no encontramos nunca, y a raíz de ese misterio que nos generó a nosotros, empezamos como a conversar un poco de dinámicas de poder sociales, ¿no? Porque era una mujer de bajos recursos. La película fue grabada en Quito y cuenta con la actuación de Giovanna Andrade, Fernando Arce Echalar, Amelia Yepes y Diego Naranjo. Esta es la primera vez en la que Andrade protagoniza una película de suspenso. Se conectó con el proyecto y rechazó participar en una serie de una plataforma de streaming. Ya tenía firmado el contrato, una serie muy famosa hoy en día, donde tenía un gran personaje de una abogada con 8 capítulos. Y cuando me llega este guión, le digo a mi manager, no, yo quiero hacer esto. La película, que promete mantener el suspenso en cada escena, ya se exhibe en los cines del país. Que nada te pase. Yo también me siento prisionera. Gracias por su sintonía, amigos. Hasta aquí las noticias. Mañana en Contacto Directo las invitadas serán Catherine Herrera, consultora en seguridad pública, para analizar la importancia del operativo contra los comandos de la frontera, la depuración militar y la nueva guerra declarada por el gobierno contra las mafias. Pero también estará Ana Cristina Barragán. Ella es la cineasta ecuatoriana que obtuvo un inédito galardón para Ecuador. Su película Hiedra ganó el premio a mejor guión de la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.